Se llama El dolor, la pérdida y la reconfiguración de la identidad en la novela Kitchen de Banana Yoshimoto y en narrativas de la clínica contemporánea. Tuve que recortar porque, bueno, pensábamos que el tiempo era 40, más y 30, entonces hubo que sacrificar. Un relato de Antonio Tabucchi que se llama Carta desde Casablanca, que, bueno, en otra oportunidad me encantaría poder trabajarlo y hacer modalidad de taller. En esta ponencia propongo pensar las experiencias de sujetos que atraviesan construcciones identitarias e interpelan la noción de cuerpo, género y diversidad a través de relatos literarios. Debo tocar. Está leyéndose el libro. Sí, sí, sí. Y de relatos clínicos. La literatura brinda la oportunidad de poner en palabras lo que es silenciado en los escenarios cotidianos, de los cuales reiteradamente son excluidos como sujetos o como cuerpos que importan. Este es el título de un libro de Judith Butler. Articulo en esta reflexión relatos de la clínica psicoanalítica, trayendo la propia voz de quienes construyen una identidad narrativa como existenciarios. Subjetividades contemporáneas que cuestionan la idea de una identidad estable, una identidad de esencia, idéntica a sí misma. Voy a compartir hoy con ustedes parte de un trabajo que yo vengo realizando desde hace mucho tiempo, en el que articulo narrativas literarias, cine, series, textos académicos, casos clínicos publicados por diversos autores, en distintas épocas y las narrativas de la clínica contemporánea. Foucault planteaba en la inquietud por la verdad, en una de las tantas entrevistas que concedió, que él era un experimentador y no un teórico. Decía, cito, llamo teórico a quien construye un sistema y lo aplica de manera uniforme a campos diferentes. No es mi caso. Soy un experimentador en el sentido de que escribo para cambiarme y no pensar lo mismo que antes. En este sentido, parafraseando a Foucault, siento y pienso que también escribo para cambiarme y así cambiar lo que pienso sobre algunas cosas. La experiencia de la clínica y la investigación de las narrativas sobre subjetividades trans contemporáneas en relación a los relatos de las personas en los dispositivos clínicos, sin duda me han transformado, me han dado forma trans, dando vuelta como un tropo en el sentido original del término griego, ¿no? Del giro, no de las 11 formas de tropo que ustedes sin duda deben conocer, pero sí tiene que ver con eso también, pero esa vuelta sobre sí mismo que un sujeto hace, un cambio de giro, desarmando y desbordando la perspectiva de la clínica y en términos más amplios de la vida. La literatura nos brinda un repertorio de representaciones acerca de los modos de subjetivación del pathos humano, en el sentido de padecimiento más que de patología, así como de las formas de placer, de goce y de resistencia a las adversidades a las que la vida enfrenta a cada sujeto. Freud tempranamente da cuenta de ello en su vida y en su obra. Era un teórico y un experimentador siguiendo la idea más recién aludida. Tomó en forma constante obras literarias y el arte en general, pintura, escultura, música. Con esas narrativas fue construyendo grandes conceptos de la clínica psicoanalítica. La tragedia griega de Sófocles, o sea, el Edipo, el complejo de Edipo sale, es una narrativa fuera de la clínica. El teatro isabelino de Hamlet también trabaja el Edipo, Ricardo III, ¿no? Cuando habla de personajes psicopáticos en el teatro, Dostoyevsky, para Dostoyevsky el parricidio, la Gradiva, para el delirio de los sueños en la Gradiva, bueno, también toma a William Jensen en la Gradiva también, y Hoffman con El hombre de la arena para su trabajo sobre lo luminoso o lo siniestro. Y muchas cosas más. Su obra está jalonada por la literatura, la pintura, la escultura, la música. La relación entre psicoanálisis y narrativas literarias está presente desde el inicio de este campo disciplinar. Los casos clínicos de Freud son verdaderas piezas narrativas. De tal modo que él mismo decía que sus casos eran leídos por algunos como novelas en clave. Lo dice en el prólogo y en la introducción del caso Dora, pero lo dice en otro lado también. Dice que a eso porque no van a descubrir quién es el paciente.
pero no solo por la curiosidad que podrían despertar en relación a los contenidos sexuales del caso y la identidad de los pacientes, sino por el estilo de escritura que inaugura Freud para escribir, para describir, argumentar y comunicar sus hallazgos. Él tenía un verdadero estilo literario para escribir sus casos clínicos. Bueno, ganó el premio Goethe de literatura. Un segundito. Bueno, sirviéndonos de estas herramientas, comenzaré con la novela Kitchen de la escritora japonesa Banana Yoshimoto, Mahoko Yoshimoto, de 1988. Novela que le valió su fama y varios premios siendo muy joven, tenía 23 años cuando escribió esta novela. Yo obviamente hago una lectura desde una mirada extranjera, porque yo tengo una visión occidental y esto es una novela japonesa. Pero hay rituales que son específicos de cada cultura frente a la pérdida, frente al dolor. Pero sin embargo, hay algo que puede trascender las culturas y hay algo que a mí me enganchó, que a mí me atrajo muchísimo de hace años esta novela. Bueno, el libro está compuesto por una novela corta, Kitchen, que le da nombre a ese libro, y un cuento llamado Moonlight Shadow. En ambos se describe y profundiza en el dolor ante la pérdida de seres queridos y la soledad. Los protagonistas son personas jóvenes, salvo algunos personajes relevantes, que dejan impresiones y enseñanzas fuertes e importantes. Ambos textos son narrados en primera persona por un personaje femenino y comienzan en medio de la intensidad del dolor frente a la muerte de un ser amado. Mikashi Sakurai es una joven japonesa que perdió a sus padres en la infancia. La única pariente que tenía, su abuela, con quien vivía, acaba de morir. ¿Qué sé yo? Su relación con la cocina es muy especial, y ahora cito. Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Acá tengo un fragmento que voy sacando, estoy tomando algunos pedacitos. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Yo, Mikashi Sakurai, soy huérfana. Hace poco murió mi abuela. Disculpar las pequeñas interrupciones. Yo, Mikashi Sakurai, soy huérfana. Hace poco murió mi abuela inesperadamente. Me asusté. Antes de que me acogiera la familia Tanabe, dormía siempre en la cocina. Una noche que no podía conciliar el sueño, salí de mi habitación y busqué un lugar cómodo. Me di cuenta, al amanecer, de que donde mejor podía dormir era junto a la nevera. Unos días después del entierro de la abuela, sorpresivamente aparece en su casa Shuichi Tanabe, un joven que concurría a su misma universidad y le vendía flores a su abuela. Shuichi le cuenta que tenía una relación muy cordial con la abuela y le invita a quedarse un tiempo en su casa, en la que vivía con Eriko, su madre. Ambos la convencen y le dan un lugar con ellos, la cuidan, la convencen de quedarse en la casa. La cuidan y la sostienen. Por supuesto, Mikashi toma la decisión de quedarse cuando ve la cocina y le gusta. Establecen un vínculo muy particular de respeto y afecto. Mikashi estaba fascinada con la belleza y el brillo que irradiaba él. Shuichi le dice que su madre en realidad era su padre, que se había hecho cirugías y se había convertido en mujer luego de que su madre biológica, la esposa de Eriko, muriera cuando él era muy pequeño. Pasa el tiempo y Eriko muere, muere de forma violenta, asesinada por un cliente del bar nocturno del que era propietaria, que se había obsesionado con ella. Mikashi ya se había ido de la casa, mudándose de ciudad para estudiar cocina. Al enterarse tiempo después, en una visita que le hace Shuichi de la muerte de Eriko, queda muy conmovida y empieza a rememorar. Esto es Mikashi. Los recuerdos de Eriko, el recuerdo más triste. Ella, que tenía muchas plantas en la ventana y las cuidaba, dijo un día que la primera que compró fue una palmera. Era pleno invierno, ¿sabes? Dijo Eriko. Mikashi, entonces yo todavía era un hombre. Era guapo, pero tenía los ojos rasgados y la nariz chata. Antes de hacerme la cirugía estética, ya no puedo recordar bien mi cara de entonces. Hace mucho tiempo, ¿sabes? Fue cuando murió la madre de Shuichi. No yo, sino la que le dio a luz, mi esposa, cuando yo era un hombre. Ella tenía cáncer. En esa época empeoró muy deprisa. Nos queríamos mucho.
Quiero algo vivo en la habitación, dijo un día mi esposa. Algo que tenga vida, que tenga relación con el sol. Una planta, sí, una planta. Cómprame una que no necesite muchos cuidados, con una maceta muy grande. Mi esposa no pedía nunca nada, por eso me sentí muy contento de que se portara como una niña mimada, y fui corriendo a una floristería. Yo era un hombre típico. Todavía no conocía plantas como el ficus o la planta de paja. Y compré una palmera de piña. La llevé en brazos al hospital y mi esposa estuvo tan contenta que me dijo gracias, gracias, muchísimas veces. Cuando al fin la enfermedad entró en la fase terminal, 3 días antes de entrar en coma, me dijo, cuando yo estaba a punto de irme, ¿por qué no te llevas la planta a casa? Me pidió con lágrimas en los ojos. No puedo regarla. Quiero que te lleves esta planta alegre que vino del sur antes de que le contagie la muerte. ¿Y qué remedio? Me la llevé. Por la planta entre los brazos lloraba de tal modo que siendo un hombre no pude coger un taxi, a pesar de que hacía un frío horrible. A lo mejor fue entonces cuando pensé por primera vez que no me gustaba ser hombre. Después me sosegué un poco y me dirigí a la estación andando. Poco después murió mi esposa y la palmera marchitó. No sabía cómo cuidarla y la había regado demasiado. Dejé la planta en un rincón del jardín y comprendí una cosa a pesar de que no puedo expresarla bien. Es muy simple traducida en palabras. El mundo no existe solo para mí. El porcentaje de cosas amargas que me sucedan no variará. Yo no puedo decidirlo. Por eso comprendí que es mejor ser alegre. Después, como ves, me convertí en mujer. Vuelvo yo. Cuando leí por primera vez esta novela, eran los años 90 y faltaban más de 20 años para que comenzara a trabajar en la clínica con personas trans. Sin embargo, ya me habían impresionado las narrativas del dolor frente a la pérdida de seres queridos, la soledad entre los distintos personajes, tanto de esta novela como del cuento que le sigue, ya. Reflexioné, formulé hipótesis, busqué explicaciones en teorías, me refugié en conceptos. ¿Pueden explicarse algunos tránsitos? ¿Pueden explicarse algunos tránsitos identitarios o migraciones identitarias a partir de situaciones de dolor y pérdida? ¿Se trata de buscar explicaciones o las narrativas literarias y las narrativas clínicas contribuyen a la conexión de una vida y a la comprensión de sí, como lo plantea Ricoeur, y en ese sentido aportan a la construcción de una identidad narrativa? Nos hemos encontrado en la clínica con distintas experiencias existenciales de personas trans que dan cuenta de situaciones de pérdida significativas y experiencias potencialmente traumatogénicas. Chacal 2004. Estas experiencias son vinculadas en sus relatos a sus tránsitos sexogenéricos. Pero, ¿en qué vida no se dan las pérdidas? ¿Cuántos podrían decir que no han atravesado por experiencias potencialmente traumáticas o traumatogénicas? La cuestión es cómo dan sentido a esas pérdidas. En los relatos clínicos y en este relato literario, marcan un hito, producen una temporalidad a partir de la cual hay un antes y un después, que se conectan a partir de la narrativa en un contexto de narración con un interlocutor que puede producir efectos de validación o de testimonio, aportando a la comprensión de sí. Cuando Érico le dice a Micalle, dejé la planta en un rincón del jardín y comprendí una cosa, a pesar de que no puedo pensar bien, es muy simple traducir en palabras, está relatando a ese otro significativo de Micalle, que recibe un testimonio, algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero lo actualiza y lo comprende en el acto de ponerlo en palabras en el presente, ubicando el momento de comprensión en el pasado. Ahí está el Nastrelis, Kijk o la posterior en psicoanálisis. Esa resignificación. Pero ella nos advierte que es una traducción de una cosa que comprendió y no puede expresar bien y que la traducción probablemente produzca la significación, pérdida de algo complejo y profundo que no puede ser totalmente dicho. Hoy Ana María decía esto, que no hay una correspondencia, ¿no?, directa a la identidad. Este fragmento, digamos, el testimonio de Érico deja entrever algo inasible, un misterio que produce un efecto melancólico, inquietante y perdurable.
Butler, El mecanismo psíquico del poder, en el texto 2001, en el capítulo Géneros Melancólicos, Identificación Rechazada, señala la melancolía como designando un ámbito de vinculaciones que no aparece explícitamente como objeto del discurso. La melancolía parece ser una forma de contención y un modo de internalizar un vínculo que está excluido del mundo. Pero también, según ella, establece las condiciones psíquicas para ver que el mundo se organiza de manera contingente a través de cierto tipo de repudios y otras posibilidades identitarias. Rosy Braidotti, que es una epistemóloga feminista, que si bien ha marcado diferencias con Butler, hay un texto que se llama Subjetividades Nómadas, que no se pelean, pelean intelectualmente. Es un texto brillante. Cuando desarrolla sus ideas sobre sujetos nómades y subjetividades nómades, señala también que la identidad se conforma a través de la exclusión y represión de otras identidades posibles. Yo soy esta, pero podría ser cosa. Y también podemos hacer muchas cosas al tiempo, a lo largo de la vida. Entonces, Érico, siendo un hombre típico, no pudo subirse un taxi llorando. Me hago una pregunta. Fueron las pausas para hacer. Érico, siendo un hombre típico, no pudo subirse un taxi llorando. Yo me pregunto, siendo un hombre, no pudo llorar la pérdida de su mujer, para no llorar su pérdida se convirtió en mujer. Los personajes de Kitchen se encuentran en esa dimensión de dolor, de muerte y soledad que son sobrellevados de distintas maneras, de distintas formas de transitar. Buscando, por ejemplo, Mónica lugar en la cocina, al lado de la nevera, yo la imagino escuchando ese ruido de la nevera un poco, calmándose, la forma de sobrellevar ese momento de dolor. Así como haciendo un tránsito identitario, numérico, cocinando para otros, calle, y contándose sus historias. También yo me pregunto, justamente tomando a Freud en Duelo y Melancolía, de ese duelo, en la forma de la melancolía, que habla de la sombra que cae sobre el yo, y la sombra que oscurece al sujeto, y hay un momento en que Calle habla del brillo de Érico, dice, está en la sala, dice, bueno, a la media luz de la sala, en la penumbra, la cara de la bella madre. Entonces, hay algo aquí entre qué es lo que se oscurece, qué es lo que oscurece al yo, pero también qué es lo que brilla en él. Tiene que ver con algo, de retener ese objeto perdido, sin patologizar su tránsito sexogenérico, pero también pensando, ¿no? ¿Qué es lo que está brillando en ella? La definición más clásica de la melancolía parece la sombra del objeto que cae sobre el yo. La historia de Érico, que podría pensarse como un caso fuera de la clínica, hay varios autores que plantean esto, casos fuera de la clínica, o sea, Érico es un caso fuera de la clínica, Leonardo da Vinci es un caso fuera de la clínica, no todos los textos literarios, Hoffman, ¿no? Son retomados por Freud para desarrollar conceptos centrales del psicoanálisis. Permite interrogarnos sobre la relación del duelo y los tránsitos sexogenéricos que son recurrentes en el relato clínico, muchos, pero también, sobre todo, de personas trans. Voy a articular estas ideas a partir del caso de Luna. Acá viene el caso clínico que después se lo voy a contextuar. Una mujer trans de 23 años, esta narrativa clínica se desarrolla en un dispositivo clínico de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que trabaja con perspectiva psicoanalítica, pero también con una perspectiva de interseccionalidad, ¿no? De justamente los sujetos no es solamente un psicoanálisis endogeneista, sino que tiene que ver también con raza, ¿no? Con clase social, justamente con un montón, si fueron usados del sistema educativo, con un montón de desventajas si son varones trans, si son mujeres trans, si tienen familia que los ha excluido o que los apoya. Bien, trabajamos desde esta perspectiva. Este centro es el Centro de Referencia Amigable de Atención a la Diversidad Sexual y de Género, que trabaja con personas que pertenecen a la diversidad. El material presentado forma parte de una investigación sobre subjetividades transcontemporáneas que se propone producir conocimiento a partir de las narrativas de los sujetos
sobre las trayectorias identitarias y los recorridos biográficos. Ya pasó el caso. Esta paciente consulta para ser acompañada en el proceso de gestionar un cambio de género y de identidad en el documento, porque sabe que es un centro donde puede realizar un tratamiento psicoterapéutico. Digo esto porque no se trata de que ellos o ellas vienen a gestionar su tratamiento transespecífico, que den hormonas, que las operen, etcétera, etcétera, sino que buscan un proceso, también ser escuchadas, ser acompañadas, desde un proceso también psicoterapéutico, psicoanalítico. Su relato dice así: mi madre falleció en 2010, somos 3 varones. Enseguida dice así, enseguida está la secuencia: siempre de chica fui afeminada, ya se lo veían venir. Mi madre me decía, camina derecho, así caminan las nenas. En la escuela la maestra me mandaba al psiquiatra y al psicólogo por cómo era, porque yo era muy afeminada. Mi madre me defendía, pero a la vez cuando llegaba a casa me decía, ¿por qué te portas así? A mi madre le dijeron en la ecografía, nena. Se puso re contenta. A la tercera ecografía le dijeron que era un varón. Yo le pregunté qué nombre me iba a poner si era nena, y es el nombre que me puse, que estaba tramitando. No sé por qué dijeron que era nena, porque vieron más hormonas en mí, eso refiere a la ecografía. Hicieron un análisis y vieron cosas más femeninas, hormonas, porque siempre tuve cosas de nena. Hasta el día de hoy no me meto en conversaciones de hombre. Yo le pregunto de qué se tratan nuestras conversaciones de hombre y contesta, cosas de fútbol. O sea que tiene una feminidad muy hegemónica. Sin embargo, ahora viene otra cosa. Tiene planificada la realización de implantes mamarios, pero no va a someterse a una cirugía de los genitales. Una amiga trans me contó que no siente orgasmos, no sentís placer ninguno y podés quedar mal de la cabeza. El único que puede sentir placer es el chico. Esta paciente está por comenzar las consultas con el equipo que realiza las terapias de hormonización, por lo que se están trabajando en el dispositivo, se trabajaron las preguntas que ella iba haciendo ahí en el dispositivo, pero que podía trasladar también al ámbito médico, o sea, todos los temores en relación a lo que le iban a hacer. Entonces, trabajamos que ella puede hacer a los médicos todas las preguntas que quiera sobre los efectos del tratamiento. En otro fragmento del relato clínico señala, quiero ser una chica trans, no quiero ser mujer. Para mí es un sexo más. Si me dicen trans o travesti, me gusta. Es lo que soy, no me molesta. No dejo de ser una chica trans. Es un sexo más. Empecé a vestirme, acá empieza lo interesante, empecé a vestirme de mujer cuando mi madre falleció. Acá tenemos la conexión con el relato literario. Empecé a vestirme de mujer cuando mi madre falleció. Me quedé con un montón de cosas de mujer porque mi madre era coqueta, carteras, anillos, etc. Me daba cosa tirar las cosas de mi madre a la basura. Las pulseras, anillos, reloj, así empecé. Veía una remerita unisex, empecé a achicar los pantalones de abajo, el peinado flogger, empecé a usar lápiz de labio, brillito, base. No se notaba mucho, y así empecé, de a poquito. Esta narrativa marca también un antes y un después, como la anterior, a partir de la muerte de su madre, buscando los recuerdos de su infancia, donde está presente la relación con su madre, las señales de su identidad femenina. Propone la posibilidad de ser mujer trans como forma de apropiación sexogenérica que no requiere la reasignación de sexo como en el caso de Érico y de muchos otros pacientes, dado que para ella la intervención implicaría perder una modalidad de placer. Expresa el miedo de no poder gozar del placer obtenido por sus genitales de origen. Este dato es manejado por ella como parte de los saberes a tener en cuenta, ya que es validado por la experiencia de otras personas que comparten su situación. Esto es algo de lo que puede denominarse coproducción de transconocimientos, saberes que se generan tanto a partir de los colectivos organizados del encuentro con pares y o de la creación conjunta de narrativas en el dispositivo clínico. La locura aparece también como una consecuencia posible de la intervención quirúrgica y de la pérdida de placer de órganos, cuestión que también forma parte de los discursos médicos y que son otras narrativas también. En tanto, en varios protocolos de intervención en el ámbito médico se recomienda realizar antes un diagnóstico diferencial para descartar organizaciones psicóticas y o melancolizantes posteriores con pasajes a la realidad. Esto todavía no está como comprobado, yo he indagado en investigaciones a la
la veracidad de esto, pero Luna despliega así algunos de sus temores, su manera de representar los procesos que necesita, sus fantasías, sus deseos y la forma tan particular de organizar su novela familiar, esto entre comillas es algo que hago yo, novela familiar contemporánea, no neurótica, parafraseando a Freud. Esto nos permite proponer que cuando ella logra narrar haber sido reconocida in útero por los ecógrafos como nena, reconocimiento del saber médico especializado, está novelando un mito de origen muy actual, que los avances de la tecnología médica lo posibilitan, propio de subjetividades contemporáneas que no necesitan ser descritas como neuróticas y mucho menos como psicóticas. La cuestión de la estructura, la solución del nombre del padre, la perversión. Se considera que la narración es estructurante de la experiencia del sujeto. La narrativa confiere sentidos, a la vez que desarma a otros al mostrar en la experiencia concreta las composiciones, los mecanismos simbólicos y su lógica. Desde el psicoanálisis se complejiza la concepción de subjetividad, ya que sus dimensiones no son solo conscientes, sino que hay aspectos inconscientes que requieren ser pensados y trabajados con los sujetos, dando relevancia a producciones que de otra forma serían poco advertidas. Del deseo, todo esto que plantean. Las narrativas clínicas constituyen una materialidad discursiva mediante la que los sujetos intentan dar cuenta de la encarnadura de sus sufrimientos, los cuales refieren a la convergencia conflictiva entre la singularidad del sujeto y al mismo tiempo las fuerzas sociales que lo permiten. Son disruptivas en relación a lo ya previsto en el corpus teórico, en el entendido que los sujetos traen ya teorías sobre sí mismos y el conjunto social, y a la vez que interpelan las teorías propias que traen, con sus capturas y las del conjunto social que contribuye a la producción de las teorías, van construyendo movimientos de desidentificaciones e identificaciones otras teorías. De hecho, 3 ensayos Freud lo realizó con teorías que los sujetos llevaban a la clínica. Butler señala al respecto, cuando el yo procura dar cuenta de sí mismo, ya está implicado en una temporalidad social que excede sus propias capacidades narrativas. A decir verdad, cuando yo procura dar cuenta de sí sin dejar de incluir las condiciones de su emergencia, el mito de origen de Luna, tiene que convertirse por fuerza en teórico. Hace teoría. El término identidad y su conceptualización ha sido de uso muy extendido en psicoanálisis, en su lugar, pero no en sustitución. Se habla más de identificación. Ricoeur, en su obra otro, desarrolla lo que se puede entender por identidad y su relación con el término mí. Para este autor, la idea de idéntico como equivalente del idem implica una serie de significaciones, entre las cuales la más importante es la de permanencia en el tiempo. Esto es Ricoeur, permanencia en el tiempo en relación a la identidad. Lo contrario a lo diferente y sujeto a posibles variaciones, donde puede cambiar. En este caso, idéntico a sí mismo no sería igual a una identidad ipse, esto es bien de Ricoeur, o ipseidad, en una dialéctica complementaria con la misma. La dialéctica del sí del otro distinto de sí. Otro es antónimo de mí, y también es lo contrario a diverso. Para Ricoeur, la ipseidad del sí mismo implica la alteridad, o sea que ya el sí mismo implica lo otro, en un grado tan íntimo, que no se puede pensar en una sin la otra, que una pasa más bien a la otra, o sea, lo mismo, lo otro, tiene que ver con también, alberga lo otro, la identidad alberga lo otro, pero en el sentido no de las identidades trans como la de Érico y Luna y tantas otras plantean lo múltiple, las variaciones, ya que evidencian la imposibilidad de lo idéntico, pero para todas las identidades, o sea, a nosotros también esto nos pasa. Los trans la forza, porque nosotros también pasamos por esto. Ricoeur plantea un componente fuerte que podríamos pensar en tanto cuestionado en las narrativas que refieren experiencias de tránsitos identitarios en relación a la noción de identidad personal, y es el de continuidad ininterrumpida, como un criterio de conexión entre un periodo y otro, o una etapa y otra en la vida de una misma persona, en que los cambios se asuman como una amenaza de desemejanza. Esto es lo que pasa en el Saqueo. Dice Ricoeur al respecto que la demostración de esta continuidad funciona como un criterio anejo constitutivo de la similitud.
La demostración descansa en la seriación ordenada de cambios débiles, que tomados de a uno amenazan la semejanza sin destruirla. Así hacemos con nuestros propios retratos en edades sucesivas de la vida. Como se ve, el tiempo es aquí factor de desemejanza, separación de diferencia. Las transidentidades, estos cambios ocurren a veces en forma gradual, a veces de manera más o menos rápida. Pero la desemejanza opera desbaratando la similitud. Y está presente en la necesidad, muchas veces el deseo de desbaratarlas, antes y después. En esta continuidad interrumpida, la narrativa que se coproduce en el espacio clínico, que no solo en narrativas fuera del espacio, que son tanto más importantes, funciona como un trabajo de recomposición no acabada, de cohesión de una vida. Esto no habla de esa ilusión del uno, de densidad, sin alisar y sin borrar la desemejanza, las inconsistencias. Estos itinerarios de las personas que se narran en los dispositivos clínicos se caracterizan por cambios temporales en la nominación, por desafilaciones, vinculaciones y marginaciones, etc. La identidad narrativa consiste en la recomposición de las distintas tramas a través de los relatos, dando sentidos a estas experiencias, siendo un continuo no exento de decisiones y múltiples pliegues. Contribuye al procesamiento de la experiencia no integrada que implica dimensiones traumáticas. De este modo se daría lugar a la experiencia vivenciada y articulada, posibilitando trabajo de duelo, de pensamientos críticos y de metaforización para la comprensión o metaforización. Considerando el aspecto social y cultural de las instituciones identitarias, sostenemos que la narrativa, la literatura, las series, el cine, los testimonios que aparecen en los canales de YouTube y otras plataformas contribuyen a ampliar el repertorio representacional sobre las identidades diversas. Las personas trans, sus experiencias y sus biografías eran pensadas y aún son desde una perspectiva patologizante en referencia a la perversión o a la psicosis. Los relatos clínicos vehiculizan diferentes demandas sobre la posibilidad de construirse como sujetos desde el reconocimiento de la inteligibilidad de su género y de su ser. Inteligibilidad del género y de su ser es elevado. Esto nos lleva, esto nos lleva a formular preguntas válidas. ¿Hay otra manera de pensar la clínica? ¿Cómo replantearnos los conceptos que fundamentan nuestras prácticas para abordar las subjetividades contemporáneas que narran un patos no concernido? En una hermosa frase, Ricoeur dice que somos seres enredados en historias, y estas historias adquieren diversas formas, estilos y pluralidades